Pues empecé hace como 6 o 7 años aquí en REC. Las dificultades al principio son todas, porque tienes que tener en cuenta que tienes que meter la frase en boca, leer el texto y mirar la pantalla a la vez, coger los tiempos para saber cuándo entra tu personaje. En cada frase siempre hay como pausas que tienes que tener en cuenta, ¿no? Y luego aparte interpretar y poner la voz adecuada al personaje. Entonces me parecía imposible hacer eso. Pues meter en boca todas las frases, ¿no? Y poder leer el texto y mirar a la pantalla y coger un poco esa velocidad. Esnei da, erratza sorgintzen ari da. Erratza sorgintzen? Zer egingo dugu gutxi dazu niri? Dena Voldemorten errua izan da. Bai duzu niretzako amarik? No. Ez? No. Ez? Nee, ik heb echt mijn best gedaan, Lepel, maar ik heb niemand kunnen vinden. Ik zou moeder Ama krijgen. bat eduki behar nuen, zide egin zenuen. La voz se puede colocar o aquí, o de forma nasal, o en la garganta, o en los pulmones, o en el diafragma, ¿no? Y depende de dónde coloques la voz, sale de una manera o de otra. Entonces, si quieres hacer una voz de niña, por ejemplo, tienes que y al ser un tono muy agudo, tienes que colocar la voz aquí. Si es niño, pues colocas aquí, que sale un poco más grave, ¿no? La que más difícil así en un principio fue una prostituta en 800 balas. Es que acababa de empezar y de repente me tocó eso y estaba como un poco así en shock. Pero bueno, no sé, si me lo dicen ahora lo haría muchísimo mejor de lo que lo hice en su día. Zeri begira ari haiz. Pues en cine se cuidan más los detalles, porque al fin y al cabo cuando estás en cine tienes una pantalla enorme y un sonido Dolby Surround que si metes la pata pues se nota más, ¿no? Aquí tenemos una sala de cine increíble que, bueno, cuando aquí están mezclando normalmente y están metiendo sonido y soundtrack, normalmente si hay algún fallo en boca se ve súper claro y te mueven, ¿no? Lo único que varía es a la hora de trabajar, que si es para cine, como se mima todo más, normalmente nos convocan igual de uno en uno en el micro para que todo vaya en pista y el sonido vaya más limpio y todo. Si es para tele, pues igual estamos 5 o 6 ahí metiendo la cabeza para el micro. A mí me gusta mucho hacer castellano porque no tienes menos opción de trabajar en castellano. Y bueno, referencias que ves en cine y en televisión estatal te gusta aplicarlas al castellano porque en euskera es más difícil. Y porque siempre trabajas en euskera y siempre te apetece hacer cosas diferentes también, ¿no? Y entonces cuando te llega un caramelo en castellano, pues está súper bien, la verdad. Me es difícil al castellano por falta de costumbre, porque aquí la mayoría de las cosas se doblan en euskera. Pero bueno, de vez en cuando aparecen cositas. Pero eso, la cuestión del acento, a veces se nota mucho. Vaya final, ¿eh?